Bien, vamos a ir al mensaje de esta tarde. Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos, perdón, es del 27 y 28. Que hay un error, es versículo 27 y 28. Así que voy a pedir que me ayuden y si me puede ayudar nuestros hermanos Carlos y Eunice, si son tan amables, ayúdenme a leer este pasaje juntos en voz alta para que podamos iniciar esta tarde. Adelante. Aquí está en la pantalla, no sé si. Adelante, gracias hermanos. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Oremos. Padre, gracias, porque si hay algo que como iglesia tenemos que hacer es levantarnos en esta hora y atender la necesidad de nuestros hijos. Gracias porque tu palabra es el recurso que nosotros necesitamos para tener dirección en medio de estos tiempos tan difíciles, para enfrentar aquellas cosas que pueden dañar la vida de nuestros pequeños y que nosotros no sabemos cómo podemos defenderlos. Y nosotros no sabemos cómo poder contener esta marea, esta ola que se nos viene encima y que parece que estamos impotentes e indefensos. Te alabo porque no es así, Padre. Y ahora te ruego que abras nuestros ojos espirituales y nos muestres tu gloria y tu poder, para que así nos levantemos, no con la prepotencia de la humanidad, sino con la humildad del siervo que sirve al Dios Todopoderoso para enfrentar este gran desafío de esta hora. Por eso ahora fortalécenos, ayúdanos y guárdanos, y permite que tu palabra pueda ser expuesta con claridad. Usa mi vida y, Señor, prepara los corazones de mis hermanos. Levántate con poder y gloria entre nosotros, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Al leer este hermoso pasaje, hermanos, en mi corazón realmente se queda gozoso, se queda emocionado, porque esta es una de mis historias favoritas. Este es una realidad, así como ahorita nuestra hermana Miriam compartía acerca de cómo una experiencia de una enfermedad puede ayudarnos a comprender cosas. Bueno, nosotros, Claudia y yo, tuvimos la experiencia de no poder tener hijos los primeros 5 años de nuestro matrimonio. Y se comenzó a convertir en el año tras año en una oración a veces difícil. El primer año no hubo problema, pero el segundo año, cuando empezábamos a escuchar y ya van a llegar los hijos y ya van a llegar los pequeños, y nosotros nos mirábamos primero así como sorprendidos y riéndonos, ¿verdad? Pero conforme fueron pasando 1, 2, 3 años, ya se empezó a hacer una carga verdaderamente difícil. Y el punto es que no podíamos compartirlo con cualquiera. La verdad es que no nos sentíamos en la confianza. Esa es una de las dificultades que tenemos a veces, que estamos en una iglesia, somos parte de la congregación, tenemos pastor, tenemos hermanos en la fe, pero no abrimos nuestro corazón. Y nosotros no abríamos nuestro corazón, no sabíamos cómo enfrentar esa situación. No fue sino hasta después de 4 años y que tuvimos una oportunidad de ver al pastor Constantino, y él nos preguntó, ¿verdad? La pregunta de cada vez que nos encontraban: ¿y para cuándo los hijos? Y entonces abrimos nuestro corazón con él. Y él dijo: miren, hermanos, permítanme orar por ustedes. Y recordamos bien aquel día en que oró y clamó al Señor y le pidió que nos bendijera con hijos, ¿verdad? Que Dios bendijera a Claudia, me bendijera a mí, y pudiéramos entonces tener la oportunidad de tener familia. Y por eso este pasaje es importante, y por eso nuestra primera hija se llamó Samantha y la segunda Judith, ¿verdad? Porque fue la abundancia de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Cuando nosotros no podíamos, cuando veíamos que pues no había razón para no tener hijos, simplemente no podíamos, aunque sí nos atendimos, sí tratamos de ver por qué no, no había una explicación, ¿verdad? Estábamos sanos, no sabíamos qué era. Pero Dios en su misericordia nos permitió vivir esta experiencia, ¿verdad? Y entonces aprendimos, hermanos, que es importante reconocer que esta experiencia nos ayuda a conocer algunas cosas básicas para el cuidado de nuestros hijos. Por eso he titulado el mensaje de esta tarde, le he puesto: la mejor manera de cuidar
a tus hijos. Hay muchas maneras de cuidar a los hijos, pero la mejor manera nos la vamos a encontrar en las Escrituras. En ella encontraremos principios, estrategias, nuevas maneras de pensar. Es muy importante que recuerden eso. El libro de los Romanos nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando la mente es renovada, lo que pensamos, las ideas que tenemos son cambiadas por nuevas maneras de pensar que la Biblia nos está mostrando, que la palabra nos está dando. Entonces la fe empieza a crecer en nuestro corazón, porque esas palabras no vienen de hombre, no son promesas falsas, sino que son promesas y palabras verdaderas, fieles y dignas de confianza. Y es entonces que ahí encontramos los recursos divinos para poder encontrar la mejor manera de cuidar a nuestros hijos. Y en esta experiencia que les compartí, hermanos, descubrimos que es importante que aprendamos a cuidar. La mejor manera de cuidar a un hijo es orando. No cabe duda que la oración es el recurso de gracia, es un medio de gracia para conectarnos con el Dios Todopoderoso, para ir en medio de nuestros momentos de imposibilidad. La historia que estamos leyendo, los versículos que estamos leyendo son el clímax, el desenlace de una mujer que era afligida porque no podía tener hijos. Y esta mujer no quiso quedarse en esta condición, se negó a conformarse a esta situación, así que ella fue y buscó a Dios, y aun cuando fue juzgada y criticada de estar borracha, porque eso fue lo que le dijo el profeta Samuel, ella le dijo: no, Señor mío, estoy así porque me duele el alma, estoy quebrantada y estoy desesperada porque no encuentro esta oportunidad de poder traer una vida al mundo. Y entonces el versículo que empezamos esta historia dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Cuando hablamos de orar, estamos hablando de hablar con Dios, pero no es hablar por hablar, sino que tiene que ver con esta oportunidad de encontrarnos con el Todopoderoso y poderle exponer nuestros casos, aún por más imposibles que sean. Cuando vemos esta oración y vemos esta declaración de Ana ante el profeta, ante el sacerdote, ante el sumo sacerdote, perdón, esta mujer le dice claramente lo que había hecho. Le dice: mira, yo soy esa mujer que había orado y había pedido algo a Dios muy específico. Le pedí un hijo. Y hermanos, cuando se trata de orar, la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es orando. Y cuando hablamos de orar, tenemos que hacer en este sentido un reconocimiento de que los hijos no son producto solamente de nuestro deseo, de nuestro anhelo, de que queremos tener hijos, sino más bien tiene que ver con un principio muy importante que necesitamos recordar cada vez que vemos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Lo que dice la palabra del Señor es que herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es algo muy valioso que el vientre produce y que no es casualidad, porque así lo estableció el Señor en el libro de Génesis. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Así que debemos de orar, no solo porque tenemos que orar por los hijos o porque oramos porque están en problemas. Hay papás, hay mamás que se vuelven en un tipo de bomberos, porque nada más oran por ellos cuando están en crisis, cuando están en dificultades. Dios no nos está llamando a hacer una oración de bombero. Hay otros papás que oran por los hijos porque no los aceptan tal como son. Y entonces son papás que oran no porque estén agradecidos por el hijo, sino porque ya no saben qué hacer con él.
Tampoco, ese tipo de oración realmente no es que Dios no la escuche, pero no es algo que debería de salir de nuestro corazón. Y estas oraciones no tienen una dirección correcta porque no estamos entendiendo el principio. Hermanos, hablamos con Dios porque el que diseñó el hogar, el que diseñó el matrimonio, también diseñó la familia. Y dentro del plan de Dios, para formar una familia, entregó un regalo en el vientre de una mujer. Y Ana lo comprendía muy bien. Ana entendía que si ella era estéril, no había sido bendecida por el Altísimo. No había sido bendecida por el Todopoderoso. Y en este tiempo y en esta época, Dios por alguna razón ha permitido que algunas de nuestras hermanas, hermanos, no tengan hijos. Y esto no significa ahora que no sean bendecidas o bendecidos. Yo estoy hablando del tiempo del Antiguo Testamento. En aquel tiempo así se consideraba la bendición del Señor. Hoy a nuestros hermanos y hermanas que Dios no les ha permitido tener un hijo o una hija, no es que el Señor no les esté bendiciendo. Hay otros propósitos en este tiempo, en esta época y para ellos, pero ellos han sido bendecidos tanto como los que tenemos hijos. Porque hoy la bendición del Señor es tener a Cristo en nuestras vidas. Pero remontándonos a la historia, podemos entonces mirar hacia atrás y por qué se sentía así Ana. Ella entendía que esto era un propósito de Dios y que en este sentir para ellos sí era importante que todas las mujeres pudieran tener un hijo o una hija o hijos, ¿verdad? Porque el entendimiento que ellos tenían era, esta es la manera en que el Señor nos ha bendecido. Así que cuando nosotros oramos por los hijos, tenemos que entonces reconsiderar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. Si Dios les ha dado hijos, no importa la edad que tengan, nuestra oración por ellos es una responsabilidad. Porque no sabemos los planes del Señor y no sabemos por qué Dios nos ha dado los hijos que Dios nos ha dado. A menudo escucho frases de nosotros como papás, y no lo digo por ustedes, sino también por mí, que a veces nos quejamos por la manera en que son nuestros hijos. Ay, este hijito, esta hijita, es tremendo, es como tener 10, es como, ay, estoy muy tranquilo. Expresiones que tenemos naturales, normales de nuestros hijos. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Ana nos está diciendo en estas pocas palabras que este niño que ahora ella tenía en sus brazos y que era un imposible, ella ahora entendía perfectamente que este niño se los había dado Dios. Y esto es algo que olvidamos nosotros. Y esto es algo que nosotros a veces no entendemos claramente. Hoy que nos regresamos a este tiempo y que queremos ver cómo podemos orar por nuestros hijos, tenemos que darnos cuenta que si nos dio 2 o 3 y nos ha permitido llegar a este periodo de pandemia y se nos hace difícil, bueno, es algo que tenemos que hablar con Dios porque estos hijos y en esta condición que se nos dio a nosotros, Dios nos ha dado la capacidad para enfrentarlo. No por nosotros mismos, sino por su presencia. Pero tenemos que hacer lo que Ana hizo. No solo pedirlo y luego olvidarnos de que se lo pedimos y no lo dio. Tal vez tú, mi hermano, tal vez yo, nosotros, no todos lo pedimos, ¿verdad? No todos tuvimos esa oportunidad de pedir un hijo. Algunos de repente, pues ya llegamos a los pies de Cristo con hijos y decimos, bueno, pues yo no lo pedí. Bueno, aunque tú no lo hayas sabido, en el anhelo de tu corazón sí querías tener un hijo. Y debes de reconocer y mirar a tus hijos y a tus hijas como lo que Dios te dio a ti. Por eso, como papás, al mirar los hijos, nos damos cuenta que los hijos deben de ser aceptados, deben de ser amados, no por lo que hacen, sino porque son parte de la provisión de Dios. Por eso Jesús nos dice que cuando oremos, allá en Marcos capítulo 11, verso 25, dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, a veces y he conocido padres y madres cristianos que están enojados con sus hijos, que no les quieren hablar porque no los aceptan tal como son.
Y esto es lo que ha dado pie a que hoy muchos hijos digan y llenen su boca de decir, pues mi papá y mi mamá eran cristianos, pero ¿cuándo me aceptaron? Y los papás dicen, no, es que era tremendo, ¿verdad? O, por ejemplo, casos como hoy, que estamos enfrentando donde hay mucha rebeldía, mucho enojo, actitudes o acciones que van en contra de lo que Dios dice y que se preguntan, ¿en qué fallé? Bueno, fallamos en amarlos, fallamos en aceptarlos, pero lo que más fallamos, hermanos, y en donde no tuvimos la mejor manera de cuidarlos, fue en orar por ellos. Les dimos todo, nos preocupamos por todo. Hoy estaba platicando con varios hermanos, los papás están muy preocupados por tener un escritorio para los niños, una silla ergonómica para que los niños no se lastimen su espalda, porque es verdad. Yo, ¿se acuerdan? Hice esta petición cuando empezó todo esto. Les decía, hermanos, es que me duele hasta la espalda, o sea, ya no aguanto el dolor de estar sentado en una silla dura tantas horas frente al monitor. Bueno, ahora nuestros niños van a estar horas. Samantha está desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y cada vez son más las necesidades, y los papás estamos trabajando duro y anhelamos darles todo lo que necesitan, que una tablet, que un dispositivo, porque ahora piden una computadora, una tablet y otro dispositivo, porque van a hacer como 5 cosas con todas esas cosas al mismo tiempo. Oye, pues ¿de dónde sale para tanto? Y si nos esforzamos por hacer estas cosas, que no están mal, que qué bueno que Dios nos da la bendición de hacerlo, ¿por qué no esforzarnos en orar por nuestros hijos? No solo de una manera casual, ¿verdad? O por medio de la crisis, o porque ya no sabemos qué hacer con ellos, no, sino porque hemos entendido, hemos reconocido y aceptamos que este es el regalo que Dios nos dio. Este es el regalo que Dios nos hizo, y por lo tanto, esa oración debe de mantenerse continua. Ana nos demuestra en este pasaje y en este momento que habían pasado ya algunos años desde el día que ella lo pidió, pero regresó al mismo lugar para manifestar su testimonio. Sin duda, esta mujer continuó orando, y vamos a ver que así lo hizo. Así que, hermanos, la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es orando. Te pregunto, ¿cuántas veces estás orando por tu hijo o por tu hija? Déjenme, se los pongo a los que todavía no tienen hijos. ¿Han pedido por sus futuros hijos? Yo les quiero animar a que aquellos que todavía no tienen hijos, que de verdad le pidan hijos al Señor. Atrévanse a pedírselo, no lo duden. Si el Señor se los da o no se los da, ustedes están tranquilos porque están bajo el cuidado del Señor. Pero atrevámonos a pedirlo como lo pidió Ana, con todo nuestro corazón, con el entendimiento de que si le vamos a pedir, creemos firmemente que Él es el que nos puede dar lo que le pedimos. Si tú ya llegaste al Evangelio y tienes hijos grandes, nietos, ¿verdad? A jóvenes, niños, adolescentes, bueno, dale gracias a Dios por los niños, las niñas, los hijos, jóvenes, señoritas que Dios te ha dado, no importa la edad que tengan. Tómate un tiempo para decir, Señor, aunque yo no fui consciente de que esto era un pedido, de que esto era algo importante para reconocer que tú eres el que nos los da, hoy, gracias a esto, yo puedo reconocer que estos hijos, estas hijas que tengo hoy aquí a mi lado, tú me las diste. Y a partir de ahora asumiré mi responsabilidad personal como papá o como mamá para cuidar de ellos, para cuidarlos de la mejor manera. ¿Qué mejor manera que hablando con Dios, mis hermanos? ¿Qué mejor manera que haciéndolo de esta forma que nos muestran? Número 2, pero si una de las maneras o de las mejores maneras de cuidar a nuestros hijos es orando por ellos, la segunda es impactante. Y la segunda es la que pocos nos atrevemos a hacer. La segunda manera de hacer el mejor cuidado por tus hijos, de ponerlos en el mejor lugar, bajo el mejor resguardo, es entregando. A mí me sorprende porque he escuchado a muchos papás, sobre todo ahorita en estos tiempos, que están buscando las mejores escuelas, aquellas escuelas que sí puedan darle los recursos que sus niños necesitan. Y veo cómo hay papás que se esfuerzan de verdad en una búsqueda exhaustiva, investigan, preguntan, entran, se meten de lleno sobre la educación de sus hijos, y yo de verdad los admiro.
porque veo la dedicación, el esfuerzo, la entrega. Nuestra hermana Eunice ahorita decía que Dios me dé fuerza y paciencia, porque de verdad que ver a los dos con los dos dispositivos y luego saber que tengo que hacer la casa. Y si el esposo tiene que trabajar todo el día y no puede ayudar o no puede colaborar durante el día, pues está completamente sola. O el papá, ¿verdad? Puede ser también al revés, el papá está ahí y tiene que estar atendiendo a lo mejor a los niños. No lo sé cuál sea el caso, pero tenemos que dar este segundo paso en la manera de cuidar a nuestros hijos. Entrégalos, entrégalos. Dice Ana en este testimonio que ella da, yo pues, después de haber dicho que era el niño que pidió y Dios se lo dio, dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y aquí tenemos otra vez dos direcciones claras de parte del Señor y que el Espíritu Santo en esta hora está poniendo a nuestro alcance. Número uno, debe de haber una verdadera consagración de nuestra parte, una verdadera rendición, al saber que lo que no teníamos y Él nos lo dio, ahora tenemos que entregárselo. Tenemos que consagrarlo a nuestro Dios. El problema es que muchos de nosotros queremos consagrar a nuestras hijas e hijos, pero si no vemos los resultados, comenzamos a dudar si de verdad se consagró o no. Porque nosotros queremos ver para poder creer, pero Dios nos muestra que las mamás, los papás, tienen que estar en esta nueva manera de pensar y de vivir. Cuando uno va a hacer la entrega de un hijo, de una hija, uno no sabe lo que viene por delante, uno no tiene el control de ellos, uno acepta completamente que al entregarlos en las manos de Dios, uno no va a poder hacer absolutamente nada en este sentido de que con tus propios recursos le puedes ayudar, sino que realmente vas a confiar plenamente en el Señor. Déjenme les digo, no estoy diciendo que no les demos, no los cuidemos, no los atendamos, pero lo que quiero llevarles es a hacer ese trabajo del Espíritu Santo, que a veces nosotros queremos redarguirle y le buscamos ayuda por todos lados al hijo para que el hijo pueda salir del problema, cuando lo que tenemos que hacer es entregarlo a través de una oración. Escuchen lo que una mujer hizo. Una mujer hizo al entregar a sus hijos. Becky, una madre de Dakota del Sur con 7 hijos, hizo lo siguiente. En su experiencia de entregar a sus hijos a Dios, escribió lo siguiente. Un poco después de un año de haber nacido de nuevo, mi esposo y yo enfrentamos al problema terrible de la rebeldía y la desobediencia creciente en nuestro hijo de 14 años. Ellos vienen, no eran cristianos, se convierten, y al año de su conversión, cuando este niño tiene 14 años, entra en una profunda y tremenda rebeldía. Tal vez cuando leemos esto nos damos cuenta que sí es algo que puede preocuparnos profundamente. Dice ella en su escrito, hablamos y razonamos con él, pero no funcionó. Lo castigamos, pero no tuvimos ningún resultado. Su mente era como un duro cemento. Una noche, yo me estaba preparando para ir a dormir. Me senté en el borde de la bañera y dije, Dios mío, no hay nada más que mi esposo o yo podamos hacer por nuestro hijo. Te lo devuelvo completamente. Eso es una entrega total, mis hermanos. Eso es una entrega completa y rotunda de un papá o de una mamá a Dios. Ella cuenta en su testimonio que al cabo de 3 semanas, la situación que era imposible para ellos resolver, se resolvió. No debemos de dudarlo. Sin lugar a dudas, Dios obra a nuestro favor cuando se trata de nuestros hijos. Por eso es que todos los niños cuando nacen y vienen a casa de Dios, los dedicamos. Es decir, los consagramos y muchas veces no logramos comprender qué es lo que estamos haciendo. Literalmente estamos animando a los papás, enseñando a los papás y a las mamás a confiar en Dios y a entregárselo, porque no hay mejor manera de cuidarlos
que dejándoselo en las manos del Señor. ¿Cómo batallamos con esto? ¿Qué dificultades tenemos para entregarle un hijo a Dios? ¿Y sabe por qué tenemos dificultades? Porque nuestro amor por nuestros hijos es mayor que nuestro amor por Dios. Qué difícil es entregar a un hijo cuando nuestros ojos están puestos en los fracasos, en los errores, en las actitudes que son contrarias a la palabra y tenemos un carácter, una actitud legalista de eso está mal, eso es incorrecto, que sí tenemos que decírselo, pero no de esa manera, sino enseñarles con el ejemplo. Y entonces cuando vemos eso, lo que en lugar de amarlos, les ponemos un muro de contención y entonces decimos, no puede haber más relación, necesitamos que te corrijas y si no, pues hasta aquí se acabó tu papá y tu mamá. Cuando no podemos renunciar al derecho que Dios nos ha dado. Es por eso que hoy, más que nunca, y en medio de estos tiempos donde estamos en una batalla en nuestro México querido, y no sé, creo que en muchos países del mundo, donde estamos entrando en un pleito político, donde si los papás tienen el derecho sobre los hijos o no, y que en México estamos entrando en terrenos muy riesgosos, donde el derecho de los padres a los hijos sobre cómo educarlos, guiarlos y formarlos se nos está quitando. No lo podemos permitir porque no es algo que ellos nos hayan dado, no es algo que nosotros nos lo hayamos ganado, sino es algo que Dios nos dio. Y por eso la mejor manera de luchar, de enfrentar esta situación, no es primeramente levantando un gran debate, es verdaderamente orando y entregando a nuestros hijos al cuidado y a la protección del Señor. Pero con esta entrega total, yo te pregunto, ¿cuánto es tu amor por tu hijo, por tu hija? ¿Cuál de tus hijos? Porque dicen, no, es que amamos a todos los hijos igual. Sí, es verdad que los amamos igual, pero a veces uno se nos carga más y a veces es el que es más difícil. Y yo te pregunto, ¿cuánto amas a tu hijo? Bueno, que no sea mayor tu amor por tu hijo que por Dios. Porque entonces no va a haber un resultado en la vida de tu hijo. Miren cómo termina esta frase. Dice, yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Todos los días que viva. Y allí hay otra vez una palabra tremenda porque nos muestra que no es solo cuando yo quiero, cuando tengo problemas. No, todos los días que viva. Ese niño pudo haber vivido 7 años. Ese niño pudo haber vivido 30, 40, 50, 70, los años que viviera. Es más, la mamá estaba asumiendo que ella iba a morir primero y ya lo estaba entregando por completo porque sabía que él iba a llegar a ser un anciano después de que ella muriera. Y aún en esos días su oración quería que lo alcanzara. Aquí es una declaración de fe. Si la primera fue una oración de consagración, en esta segunda parte es una verdadera declaración de fe y confianza en el Dios Todopoderoso. Entendemos que verdaderamente se rindió y le entregó por completo a su hijo. ¿Cómo estás entregando a tu hijo, a tu hija en estos días? ¿Lo estás entregando de tal manera que verdaderamente se pueda comprender que nuestros hijos están en las manos de Dios? Por eso es que hoy, si es que los hemos de entregar, tenemos que aprender a orar y devolvérselos a Dios, perdonándolos y amándolos incondicionalmente, porque ellos no son nuestros, sino que Dios nos los dio. Así que nosotros, al demostrarles nuestro cariño y nuestro amor, estamos haciendo algo que dice Romanos 5:5. Dios derrama, dice, de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Si tú no tienes ese amor por tu hijo porque ya te cansó, ya te llevó al colmo de la paciencia, dice Romanos 5:5, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestro corazón para que podamos amar. No dejes que te roben la bendición de entregar a tus hijos, a tus hijas. Miren, papás, en esta historia que les conté de esta mujer de Dakota del Sur, me llamó mucho la atención y por eso quise citarla, porque dice, mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo. Pero aún si no tuvieras esposo con quien ponerte de acuerdo, déjame decirte que Dios, para los que están viudos o viudas o solas y solos,
Dios es el que suple esa parte del matrimonio. Y pueden ponerse de acuerdo con Él. Hermanos, no es necesario que lleguemos a quebrarnos. Pero si llegase a pasar, recuerden estas palabras: entreguen a sus hijos y a sus hijas en las manos del Señor, porque ¿quién mejor que ellos, quién mejor que Él, puede cuidar de nuestros pequeños y de nuestras pequeñas, que nunca dejarán de ser pequeños y pequeñas? Ahora entiendo lo que me decía mi abuelita, que fue como mi mamá, o mi mamá ahora, que me dice: ay, hijo, te veo y me acuerdo cuando eras chiquito, y yo digo: ay, soy un hombre de 50 años y me ve como chiquito. Pues sí, es que los hijos nunca se dejan de ver como pequeños. Uno trae en la memoria la imagen del primer día que los tuvo en sus brazos. Uno trae en su mente la imagen de los primeros pasos que dieron, las primeras palabras que pronunciaron. Y la pregunta es: ¿dónde los vas a poner? Así como luchamos, hermanos, por ponerlos en los mejores colegios, en las mejores instituciones y darles todos los recursos, ¿por qué no luchar? ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no hacer un primer frente común en entregarlos verdaderamente a todos ellos? En saber que cada hijo y cada hija que hemos ganado por la palabra del Señor y que ahora ha venido a ser parte del reino de los cielos, del reino de Dios, debe de ser entonces entregado con esta convicción y con esta certeza. Quiera Dios que también tú y yo podamos decir: yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Que el Señor bendiga de verdad nuestras vidas y nos dé entendimiento para poder hacer esta verdadera entrega y consagración a Dios. Por último, nosotros debemos de terminar adorando. Debemos de terminar, si oramos y si consagramos a los hijos, nuestra última parte, que creo que viene a cerrar esta primera parte de esta serie, de la mejor manera de cuidar de nuestros hijos en medio de un mundo que nos los quiere arrebatar, es adorando. Porque Ana, después de esto, tuvo que dejar a Samuel en el templo, y con todo el amor que ella sentía, amó más al Señor. Y cuando dice que adoró allí, es que fue la última vez que estuvo con su hijo y que dijo: este hijo es mío. Yo quiero deleitarme en sus sonrisas, en sus abrazos, en sus besos de niño. Fue un momento muy, muy tremendo cuando Ana lo dejó ahí en el templo al cuidado de Elí para que sirviera al Señor. Y se retiró con su esposo a su casa a continuar con la vida diaria. No se nos dice más. No se nos dice si lloró o no lloró. No se nos habla de eso. Se nos dice que terminó en el capítulo 2 con un cántico de alabanza. Eso nos dice que ella no se fue triste. Porque nuestro trabajo, hermanos, no solo es que Dios nos bendiga y nos dé un hijo. No, nuestra visión debe de saber que son flechas en mano del valiente que debemos de lanzar y que apunten a la meta divina, a la meta de Dios. Y la manera de hacerlo es verdaderamente rindiéndonos, porque cuando hemos dejado en las manos de Dios aquel amor que nos puede eclipsar, que nos puede desviar, que nos puede hacer perder el sentido, el rumbo y la dirección de quién es el verdadero centro de nuestra adoración, que la adoración no son nuestros hijos o nuestras hijas, sino es Dios, es entonces que podemos dar el último paso para verdaderamente nosotros rendirnos completamente y descansar plenamente en el Señor. Allí Ana se postró y adoró y se desprendió de lo que más amaba, como lo hizo siglos atrás Abraham cuando puso a su hijo en el altar y estuvo a punto de sacrificarlo para el Señor, y Dios le dijo: no lo toques, veo que me temes, guarda la vida de tu hijo. Porque Dios mismo nos ha dado el ejemplo de que Él nos amó tanto que se desprendió de su único hijo para darnos un ejemplo de la manera en que Él espera que nosotros le amemos. Y si Él entregó a su hijo para darnos vida a nosotros, ¿cómo no hemos de amarle nosotros y entregarle nuestras hijas e hijos
para poder adorarle con libertad y con la certeza de que así como Dios le dio a Ana algo imposible, así como Dios escuchó su oración y le respondió, así lo hará con nuestros hijas e hijos si los entregamos en las manos del Señor. Así hará con ellos y los tomará para su gloria, y nosotros descansaremos y veremos que el Señor es fiel en sus promesas. Hermanos, tal vez a nosotros no nos conteste tan rápidamente como esta mujer, pero tal vez mucho más rápido que ella. Por eso cuando vamos al punto de la adoración, me encanta, porque adorar significa rendir, entregar completamente todo, donde renunciamos aún a nuestra propia vida. Pero cuando hay un amor, hay un afecto que nos impide verdaderamente adorar al Señor, no podemos llegar a este paso y siempre estamos cargando y llevando a cuestas a los hijos e hijas que Dios nos dio, quejándonos, lamentándonos y preocupándonos y mirando los males que hacen, pero no las oportunidades que se están abriendo. Y creyendo que en algún momento Dios va a responder por nosotros. Dios va a cuidar de ellos mejor que nosotros. Y no estoy eliminando la responsabilidad que tenemos como papás. Porque después de que adoró, Ana se devolvió con su esposo, pero año tras año regresaba y le traía ropa a su niño. Y luego a su joven. Hasta donde llegó no lo dices, pero vemos que ella no dejó de proveerle lo que necesitaba. Pero el texto no está centrado en esta parte de lo que Dios quiere mostrarnos. El texto no nos dice, preocúpate y dale todo lo que quieres, ¿no? Sino que Dios nos lleva a pensar en esta oportunidad de cómo Dios nos abre a nosotros una oportunidad única donde dice, hijo, lo que quiero es que verdaderamente te rindas completamente a mí, que confíes en mí, que dependas de mí, que en ese sentido, cuando habla de adorar, significa que nosotros hemos pasado a dejar de hacer oraciones bombero por los hijos, oraciones de lamento y de queja, y de esas oraciones de, ay Señor, ¿qué hago con este hijo? No. Hemos pasado a una oportunidad de mirar con otros ojos, con otra mirada, con otro corazón a nuestros hijos, y a reconocer que aunque lo que hoy vemos y lo que descubrimos, sabemos que Dios lo puede cambiar. Pero tenemos que ponernos de acuerdo primeramente con Dios en nuestro corazón, adorándole, rindiéndole nuestra vida. Levantarnos y como esposos unirnos en este trabajo, en esta tarea. No hay mejor forma, no hay mejor manera de cuidar a nuestros hijos que llevándolos hasta este punto, convirtiéndonos en un modelo de adoración, convirtiéndonos en un ejemplo vivo para que ellos sigan nuestras pisadas de fe. Años más tarde, Samuel se convertiría también en padre. Pero en esa tarea, él no siguió los pasos de su mamá. En esa tarea, Samuel, siendo una bendición de Dios, no hizo la tarea. ¿Por qué? Porque él aprendió del sacerdote Elí que no estorbaba a sus hijos. Y también Samuel siguió el ejemplo de quien estaba más cerca de él. Por eso nosotros debemos, hermanos, de terminar adorando al Señor. Por eso en esta hora, a los que no tienen hijos y quieren pedirle al Señor, así tienen que hacerlo, como esta mujer, ¿verdad? Y saber que Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. No estoy diciendo con esto que ya mañana, ya pasado, dentro de un año, no lo sé. Pero a cada uno de nosotros nos va a responder de acuerdo a la fe, a la manera en que estemos hablando con Él. Ana recibió una respuesta increíble. Yo no sé qué hubiera hecho en su lugar, pero doy gracias a Dios porque quedó registrado en este hermoso libro del primer libro de Samuel. Doy gracias a Dios porque los fallos y errores de los padres del pasado son una oportunidad para que yo pueda enmendar los míos. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, todas esas historias son para nuestra enseñanza y para nuestra dirección. Quiero terminar, hermanos, en esta oportunidad diciéndoles,
que si vamos a orar por nuestros hijos, sería bueno que nosotros, al dedicar a nuestros hijos, pudiéramos hacerlo de una manera muy específica. Por ejemplo, si vamos a dedicar nuestros hijos, quiero terminar así el mensaje de esta tarde, yo te quiero animar que escribas alguna de tus oraciones. Escríbela. Escribe cómo vas a orar por tus hijos. Sería muy bueno que quedara un registro como el que tenemos aquí. Miren, yo veo aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, quedó el registro de cómo oró Ana. Vean en el versículo 9, miren, queda un registro de cómo Ana oró. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, fíjense bien, hasta varón pidió, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, le iba a crecer el cabello y la barba todo el tiempo. Por eso presentan así al profeta Samuel con el cabello largo, porque era un voto y él iba a ser únicamente dedicado al Señor. Qué impresionante. Por eso yo te animo, haz un registro de tu oración. ¿Cómo le vas a pedir al Señor? ¿Qué le vas a pedir? Pero también te quiero animar que en esa oración que tú escribas, si ya tienes hijos de la edad que los tengas, ahora haz una oración reconociendo y agradeciendo que esos hijos e hijas que tienes ahora, Dios te los dio. Dios te los dio. 2, ora de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo creo que algo que este pasaje nos muestra es que ella oró conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? El mismo voto que hizo. Dice la Escritura, si tú te acercas a Dios, no hagas votos a la ligera, si los vas a hacer, cúmplelos. Y Ana los cumplió. Por eso es que ella pudo llegar por segunda vez, muchos años después, o algunos años después, y cumplir con lo que había dicho. A Dios no se le olvida lo que le decimos. Ella pidió un hijo varón y le dijo que lo iba a dedicar, y años después cumplió con la palabra. Otra cosa que te recomiendo, hermano, hermana, que hagas es ora por el futuro de tus hijos. No solo ores por sus estudios, ora por el propósito que Dios tiene para sus vidas, para que puedan ser mujeres y hombres de bendición en medio de su comunidad. Ora por el que habrá de ser su esposo y su esposa. Nunca debemos de perder la esperanza por ninguna razón ni motivo, porque Dios es fiel y Dios cumple. Pero debemos de recordar que debemos de orar. Y por último, mi hermano, yo te quiero animar a que la mejor manera de cuidar de nuestros hijos es que establezcas metas espirituales que tengas en tu mente y en tu corazón. Por ejemplo, metas que podemos tener es que Jesucristo sea formado en nuestros hijos. Yo cuando oro por mis hijas, así oro: Señor, permite que en mis hijas, sea formado Jesucristo. Y cuando veo este pasaje que se encuentra ya en Gálatas 4:19, yo oro de la siguiente manera: Señor, rodéalas de personas que les puedan ser instrumentos tuyos para que ellas lleguen a ser así como tu Hijo Jesucristo. Otra oración que valdría la pena, noten a los que están tomando nota ahí, por ejemplo, por Proverbios 11:21 y Mateo 6:13. Otra meta sería muy buena que pudiéramos orar es que nuestros hijos e hijas, que son descendencia de los justos, sean librados del mal. Alguien que me ayude leyendo Proverbios 11:21 y Mateo 6:13, por favor. Vamos, nada más para que vean las oportunidades que tenemos. No se preocupe si no llega a notar, este sermón está siendo grabado, nuestra hermana Diana va a tener la liga, y si usted lo quiere compartir después, vamos a pedirle a nuestra hermana Diana que lo tenga a disposición. Envíelo como un mensaje de aliento para aquellos papás y mamás que están enfrentando estos tiempos difíciles. ¿Alguien que tenga ya Proverbios 11:21 y Mateo 6:13? Adelante. Proverbios 11:21, pastor. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada.
Amén. Esta es una palabra, ¿verdad? Entonces, que esa descendencia de nosotros como justos, el justo por la fe vivirá. ¿Bien alguien tiene Mateo 6:13? Adelante, por favor. Adelante, Marcelo, Gerardo, no sé quién lo vaya a leer. Yo, pastor. Adelante. No permitas que estemos ante la tentación, sino rézanos del maligno. Así es. Gracias. Líbranos de la tentación, guárdanos del maligno, guárdalo, Señor. Tenemos que tener metas. Si no las tienes presentes, vamos a estar batallando, vamos a estar ahí teniendo dificultades. Bien. Otra meta que quiero dejarles ahí, por favor, Perla, si eres tan amable, o Fernando, Isaías 54:13. Sí, permítame, hermano. Sí, gracias. Y quiero que vean cómo el Señor nos puede ayudar. Pero si no las tenemos claras, pues Señor, ayúdalo, míralo cómo es. ¿Eso qué oración significa? Es una queja, es un lamento. Y claro que Dios nos oye, pero necesitamos metas. Adelante, Perla, si lo tienen. Es Isaías 54:13, ¿verdad, hermano? Sí, adelante. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Oh, díganme, ¿cuántos de ustedes no quieren una meta así? Te los entrego, Señor, para que sean enseñados por ti. No tengan temor cuando nosotros como hijos vivimos de una manera inapropiada. O ya se nos olvidó que todos somos pecadores. O ya se nos ha olvidado que somos personas que somos tentadas, pero que el Señor tiene el poder para guardarnos. Hermano, no deje que el mal nos intimide, no dejemos que las actitudes o lo que vemos nos llenen de desesperanza. Al contrario, la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es adorando al Señor, basados en su palabra, centrados en su voluntad, confiando en que Él nos ha dado una palabra poderosa. Escuche bien, que tus hijos sean enseñados por el Señor, para que gocen de todo bien, para que disfruten, para que tengan una bendición. Déjenme darles otros 2 pasajes más. Hay varias, ¿verdad? Pero estoy dando algunas. Por favor, quiero que me ayuden a leer Hebreos 5:14, alguien más, y Primera de Pedro 3:21. Hebreos 5:14 y Primera de Pedro 3:21. Adelante. Hebreos 5:14, hermano. Sí, así es. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así es, gracias. Y Primera de Pedro 3:21, abra su micrófono y compártalo con nosotros. Adelante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Por la qué? Resurrección de Jesucristo. Así es, ahí está, hermanos. Queremos que haya una conciencia en nuestros hijos realmente santificada, que esté siendo restaurada, no por un poder humano, sino por el poder de la resurrección. Y como leía nuestra hermana, realmente que tengan la capacidad de discernir el bien y el mal, no de tener papás, no hagas esto, no hagas el otro. Mira, que no, necesitamos hijos que maduren, que sean encaminados y preparados para enfrentar los tiempos que vienen. Hermanos, y podría seguir así con muchas metas. Ya cuando llegue la oportunidad de la reunión como matrimonios, ahí hay un tema que vamos a hablar sobre los hijos, pero por lo pronto baste con estas metas que hoy he querido compartir con ustedes. Hermanos, es tiempo de orar por nuestros hijos, es tiempo de clamar al Señor y de encomendarlos en sus manos. ¿Cuál es la mejor manera entonces de cuidar a nuestros hijos? Trayéndolos a los pies del Señor, poniéndolos delante del trono de gloria, de gracia y de misericordia, sabiendo que así como los asteroides no andan sueltos y la NASA dice que vienen unos tremendos y que nos van a destruir, y todo el mundo anda pendiente de eso y angustiado, viviendo día tras día, como si los asteroides se mandaran solos. No, mis hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso que tiene todo bajo su perfecto control. Si tú quieres seguir cargando con estas luchas y angustias en tu corazón, yo no puedo impedirlo, ¿verdad? Pero aquí encontramos una palabra de aliento para no seguir en este camino, sino para que podamos disfrutar de la herencia de Jehová en nuestros hogares, que son los hijos. Cuando los tengas, disfrútalos. Si están lejos, disfrútalos, pero no te lamentes. Hoy es tiempo de que oremos y aprendamos esta mejor manera de cuidar a nuestros pequeños.
como lo dije al principio, no importa la edad que tengan, siempre serán nuestros pequeños. Así que, ¿qué les parece, mis hermanos, si entonces en esta hora tomamos un tiempo para orar por nuestros hijos? Yo quiero que tomemos un tiempo ahí de silencio, pensando en nuestros hijos. ¿Con qué propósito te los dio? ¿Verdad? Algunos tuvieron varones, puros varones. Otros tuvieron puras mujeres. Algunos les dio hombre y mujer. ¡Qué bueno! Estemos contentos con lo que tenemos, porque sin duda hay perfección en el plan de Dios. Y agradezcamos por la vida de los hijos. A los que son jóvenes y ahorita son hijos, aprendan ahora que son jóvenes, porque algún día ustedes también serán padres y madres. Oren por sus papás para que ellos sepan cómo orar por ustedes y no se desesperen, no se impacienten, para que ustedes en el futuro aprendan de ellos. Y entonces juntos, hermanos, hagamos un frente a toda esta avalancha que se nos está viniendo y que ni siquiera nos estamos dando cuenta del mal que va a traer en los días próximos. Si piensan que la pandemia es un mal terrible, pues yo no sé si no hacemos algo lo que viene en los días futuros, con todas estas regulaciones y leyes, ¿cómo les va a ir a nuestros hijos? Así que, amados hermanos, cuidemos a nuestros hijos, pero de la mejor manera, poniéndolos en las manos del Señor. Oremos. Cierra tus ojos y guardemos silencio. Y ahí hablemos con el Señor. Padre, en esta hora, cada uno de nosotros está pensando en algo en particular. Tal vez los que están solteros estén pensando en el futuro, aquellos días que vendrán cuando ellos les habrás de dar la bendición de ser padres o madres, o les habrás de dar un reto y un desafío. No lo sabemos si todos irán a tener esta bendición, pero hoy te rogamos por ellos, esa generación futura que se habrá de levantar y que habrá de enfrentar desafíos mayores que los que hoy estamos viviendo. Te pedimos que ellos puedan en esta hora reconocer, valorar lo importante que es pedirte esta bendición tan enorme, los hijos e hijas que habremos de tener. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos que tú eres un Dios de imposibles y que no hay cosa demasiado difícil para ti que tú puedas hacer o realizar. Pero hoy todos los que tenemos hijos e hijas, nietos o nietas, queremos traer delante de tu presencia por nombre a esta herencia que tú nos has dado, y hoy queremos orar como lo hizo Ana, reconociendo que estos hijos e hijas tú nos los diste, Señor. Reconociendo que estos hijos e hijas fueron tu provisión, tu bendición, tu herencia para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por los hijos, por las hijas. Gracias por la edad que les permites tener el día de hoy. Gracias porque los has guardado con salud, les has dado trabajo, a los más adultos les has cuidado, les has sostenido todos estos años, a los más jóvenes los estás preparando. Gracias, Señor. A los más pequeños les estás permitiendo crecer sanos y fuertes y con oportunidades para estudiar. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que estás haciendo, pero nosotros no queremos seguir caminando de la misma manera. Por eso es que hoy, al mirar el ejemplo de Ana, entendemos que el mejor lugar donde pueden estar nuestros hijos es bajo tu cuidado. Y lo que nosotros hasta ahorita no hemos podido hacer, sabemos que tú sí puedes. Por eso te pedimos, Señor, que cada papá y cada mamá en esta hora pueda consagrarte a su hijo y a su hija, entregártelo completamente a ti. Porque solo tú tienes el poder para cambiar aún el corazón más duro, aún la mente más rebelde, aún el temperamento más fuerte. Para ti nada hay imposible, Señor. Hoy te los entregamos a ti y el anhelo de nuestro corazón es el mismo que hubo en Ana, que todos los días que vivan nuestras hijas e hijos te sirvan solo a ti, Señor Jesús. Por eso nos rendimos delante de ti
Y sabiendo que no hay otro amor que eclipse nuestro amor por ti, hoy nos entregamos a ti, Señor, y te adoramos y te glorificamos, porque tú eres sabio, perfecto, todopoderoso, y no hay nadie como tú que pueda hacer las obras que tú haces en medio de nosotros. Así como lo hiciste en el pasado, con los padres de Moisés, con los padres de Sansón, con los padres de José, con los padres de Jefté, con los padres de Esther, de Daniel y sus amigos. Así hoy, Señor, somos la generación de justos que has levantado y confiamos que los mismos hechos poderosos que hiciste en el pasado, los harás hoy con nuestros hijos e hijas. Levántate con poder y pelea por nuestros hijos y glorifica tu nombre y defiéndelos de toda obra del maligno. Y, Señor, danos a nosotros la sabiduría y el entendimiento de lo que hemos de hacer en estos días. Por eso nos entregamos a ti y te damos gracias por este culto y por la palabra que nos has dado, para que todos, al terminar esta reunión, salgamos con esperanza, fortalecidos y con la oportunidad de orar enfocados y determinados en esas metas espirituales que has plantado en nuestra mente. Bendícenos, Señor. Y gracias por la palabra que hoy nos has dado, y recibe toda la gloria y la honra. Padre, Señor, y acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que están pidiendo ahora por un bebé. Queremos ser parte de esta oportunidad y te pedimos, Señor, que conforme a la petición de aquellos matrimonios que todavía no ha llegado el tiempo, y conforme a tu voluntad y tus propósitos y lo que tú conoces de ellos, bendícelos, Señor. Bendícelos, concédele las peticiones de su corazón y dale, Señor, herencia entre los justos. Gracias, Señor, por esta oportunidad también de orar por ellos. Bendícelos, Padre, y gracias por tu amor. Despídenos con tu bendición, con tu paz, y que el inicio de esta semana sea bajo la guía de tu Santo Espíritu, fortalecidos en tu palabra y firmes, sabiendo que tú nos amas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.